¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? Una de las cosas que determina al individuo es la sociedad, entonces yo creería que el individuo no podría existir sin la sociedad. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y o poético? Sí, el hombre es un ser con todas esas características y eso es a que la misma naturaleza humana tiende a que el hombre sea curioso y tenga diferentes espontaneidades y diferentes características. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin el Sol? No sería posible la existencia de la Tierra sin el Sol, debido a que toda la energía viene directa o indirectamente del Sol. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos naturales con el fin de preservar el futuro de la humanidad? ¿Qué se puede hacer? Siempre hay formas de mejorar la sociedad y una de las cosas que más tiene que mejorar es la forma en que la humanidad está utilizando los recursos. Entonces sí habría una forma mejor que se podría hacer. Eso podría hacerse entre varios países. Si todos los países unidos quieren hacer un cambio, pues se podría lograr. Pero si hay varios países que están trabajando por sus propios intereses, es bastante complicado esta solución. ¿Es posible la vida en otras galaxias? Pues si hay una galaxia como la nuestra, no se me haría raro porque no debería haber existido. O sea, debería existir otras galaxias que también pudieran soportar la vida. ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se ha dado por hecho en las ciencias exactas como lo son la física, la biología y la química? Por ejemplo, la gravedad. Pues en las ciencias exactas se trabaja más que todo no sobre hechos, sino sobre teorías. Si la teoría se puede modificar o mejorar o cambiar, es totalmente válido, pero siempre estas teorías están sujetas a cambio. ¿Podrían considerarse las culturas como una barrera entre las diferentes sociedades o una unión? Si es una barrera, ¿qué soluciones existen hacia esto? Pues ese siempre ha sido el problema de las culturas y la diferencia entre las culturas. Las culturas siempre han generado cierta barrera hacia otras culturas y al final una de las culturas se va a sobreponer sobre la otra. ¿Qué se puede hacer? No sé, yo creería que la diversidad y la tolerancia serían una de las cualidades más importantes para poder sobrellevar este problema. ¿Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos, porque surgimos de esto? Entonces, ¿el cosmos somos nosotros? Pues siempre se ha denotado que el cosmos es todo lo que está en el universo. Hasta el momento no se ha encontrado otro tipo de vida en el universo, entonces, aparte de nosotros, también los planetas y las galaxias son parte del cosmos. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas? Sí, eso es cierto. Las lenguas, la dificultad de comunicarse entre personas es una barrera bastante importante en la comunicación de ellas, y eso se debe a que cada humano no tiene el mismo idioma, sino que el humano tiene la tendencia a desarrollar un idioma. O sea, la habilidad innata de comunicarse es innato en el humano, pero el lenguaje no es el mismo para todos. Por eso es que hay diferentes idiomas y eso genera diferentes barreras entre los humanos. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en caso de que existiera una tercera, ¿la vida podría regenerarse o en qué cambiaría? Sí, claro, la vida podría regenerarse. Que nosotros no sigamos en esa vida no significa que no habrá más vida, pero sí podría regenerarse la vida. ¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? No, no es posible porque el individuo vive en sociedad. No podemos ser tan individualistas de decir cada persona tiene necesidades diferentes. Todos somos exactamente con las mismas necesidades. Entonces, no. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y poético? Sí. Es un ser humano, es todo eso que ustedes han dicho. Sí. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos son empíricas y de pronto decimos, uy, ¿de dónde salió esto? Igual, sí. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin Sol? No, ahí sí no, porque el Sol es el centro de nuestro universo, entonces no, sería una catástrofe donde eso ocurriera.
¿Es posible la vida en otras galaxias? Pues según los astrónomos y todo dicen que sí. Nos falta es llegar a comprobar todas esas teorías que se tienen sobre el universo. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna pueden cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos naturales con el fin de preservar el futuro de la humanidad? Sí, si no cambiamos, esto va a ser un caos, definitivamente. Entonces tenemos que tener conciencia de que tenemos que aprender y ver cómo vamos a cambiar para poder mejorar nuestro futuro. ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se da por hecho en las ciencias exactas como son la física, la biología y la química? No, si son verdades de las ciencias exactas, son eso y nada más. Ahí no podemos ponerle otras cuentas. De pronto saldrán otras teorías que pueden ser demostrables, pero lo que hemos demostrado como tal son eso. ¿Podrían considerarse las culturas como una barrera entre las diferentes sociedades o una que unía? ¿O una unión, perdón? No, las culturas, ¿qué tal todos con la misma cultura? Seríamos el universo más aburrido de este mundo. Entonces, de las culturas, de toda la diversidad, es donde aparecen las necesidades, aparecen las formas de pensar, aparecen muchas otras cosas que son el hecho de nuestra vida. ¿Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos porque surgimos de este? Entonces, ¿el cosmos somos nosotros? Como una teoría filosófica, sí. Definitivamente sí. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas? Relativo, ¿no? Yo digo que la lengua, el lenguaje es universal, no necesariamente la lengua como tal tiene que ser el inglés, el francés, el español, sino hay otro tipo de lenguaje con el cual nos podemos comunicar y con el cual podemos estar con la otra persona sin tener que necesidad de hablar otro lenguaje diferente. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en caso de que existiera la tercera, ¿la vida podría regenerarse o en qué cambiaría? Cambiaría mucho. Yo creo que si eso llegara a volver a pasar, el hombre tendría que pensar muchas de las formas como las está haciendo acabando este planeta. Entonces tendría que volver a repensar muchas de las actividades que está haciendo. ¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? No, ¿Por qué no? porque la sociedad se construye a partir de los individuos y sin individuos no hay sociedad. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y o poético? ¿Por qué? Pues yo creo que tiene todas las características, porque, bueno, aunque la principal es que es racional, ¿no? Y a partir de eso pues define toda la sociedad. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos naturales con el fin de preservar el futuro de la humanidad? ¿Qué se puede hacer? No puede cambiar, ¿Por qué? porque prima la individualidad antes que el colectivo en la gente. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin Sol? No, ¿Por qué? porque el sol es nuestra fuente principal de energía. Y al ser nuestra fuente principal de energía, pues sin sol no tendríamos sino oscuridad, estaríamos congelados, no habrían plantas, no habrían animales, no habría cómo subsistir el ser humano, no tendría la forma de subsistir. ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se daba por hecho en las ciencias exactas como la física, la biología y la química? Por ejemplo, la gravedad. No se pueden desmentir. Lo que se pueden es corroborar y además pueden aparecer nuevas leyes que puedan reafirmar esas leyes anteriores. ¿Podrían considerarse las culturas como una barrera entre las diferentes sociedades o una unión? Si es una barrera, ¿qué soluciones existen hacia esto? No entendí. Que si la cultura podría separarnos o de otra forma más bien unir las personas, los grupos, las sociedades. Pues las culturas reafirman pequeñas sociedades, ¿sí? Pero ya en un colectivo no es... Digamos que tener una única cultura es muy complicado, ¿sí? Llegar a una globalización cultural es muy complicado.
Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos, porque surgimos de este. Entonces, ¿el cosmos somos nosotros? ¿Qué es el cosmos? El universo, todo lo que existe. Pues no, porque si el cosmos es el universo, según tus palabras, pues nosotros somos una pequeña parte del cosmos. Y pues obviamente podríamos existir sin cosmos, pues si hay más cosas del cosmos no sabemos qué hay, más universo por explorar. Nosotros podríamos no existir perfectamente, pero haber otros planetas con vida. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas? ¿Es posible? Sí. Pues se trata de unificar una forma de comunicarse entre la gente, pero el separarse por las lenguas entendidas como el tipo de idioma que se está trabajando, pues no, pues simplemente los diferentes tipos de lenguas se pueden traducir, o hay traductores que pueden hacer que la comunicación fluya de lado y lado. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en la primera y en la secundaria, en caso de que existiera una tercera, ¿la vida podría regenerarse o en qué cambiaría? Lo que pasa es que una tercera guerra mundial sería una guerra muy devastadora, o sea, a comparación de las otras dos, en esta la tecnología que se usa es una tecnología que se construyó en caso de guerra para una destrucción total. Entonces sería muy difícil encontrar una sobrevivencia del ser humano con una tercera guerra mundial, por el tipo de armas químicas que se pueden usar, por el tipo de tecnología que se puede usar. Entonces habría una devastación total. ¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? Creo que biológicamente estamos estructurados para vivir en conjunción con otros. Entonces, creo que en esa medida no. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y o poético? Depende. Yo creo que no es que sea, sino que puede llegar a ser. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin Sol? No. Biológicamente, o sea, desde la perspectiva biológica, la luz es vital para la existencia de cualquier forma de vida. ¿Es posible la vida en otras galaxias? No sé. No sé. Creo que esa es una pregunta que se ha formulado mucha gente, muchos científicos especialmente. Primero, de si hay otras galaxias diferentes a la nuestra, y segundo, si tendrían condiciones semejantes, o habría planetas, o habría contextos donde se pueda dar la vida. No sé. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos nacionales en el fin de preservar el futuro de la humanidad? ¿Me repites? Claro. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar para mejorar un preservamiento de los recursos naturales con el fin de preservar el futuro de la humanidad? Sí, yo creo que el ser humano tiene, a diferencia de otras formas de vida, la capacidad de pensar y de razonar y de estructurar formas de mejoramiento continuo sobre la base de la conservación de la especie. Y como seres animales, digamos, desde la naturaleza animal, uno tiene el instinto de conservación innato. Entonces, ese instinto de conservación, que se podría llamar animal, en conjunción con la parte racional, propendería por la búsqueda de formas de mejoramiento que permitan preservar la especie a futuro, ¿no? ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se da por hecho en las ciencias exactas como lo son la física, la biología y la química? Sí creo que se pueda, porque el universo y
las especies están en constante evolución, en procesos de cambio constantes, bien sea por efectos o por impacto o por causas de la misma relación con el contexto, con el entorno. Entonces sí. ¿Podría considerarse la cultura como una barrera entre las diferentes sociedades o una unión? Si es una barrera, ¿qué soluciones se le puede dar? La cultura como barrera o como factor que mejore, ¿qué? Perdón. ¿Podría considerarse la cultura como una barrera entre las diferentes sociedades o una unión? Ah, bueno, sí se puede considerar en ambas vías, pero es el individuo el que determina cuál de las dos vías es la que prima. Yo puedo utilizar una forma de pensamiento que se estructure como forma de pensamiento de una cultura, pero esa forma de pensamiento puede ser negativa y puede ir en contravía de otras formas de pensamiento. O al revés. ¿Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos porque surgimos de este, entonces el cosmos es nosotros? Nosotros somos el cosmos y el cosmos somos nosotros. Claro. Punto. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas? Sí, también. El lenguaje puede ser un vínculo, es una forma de comunicación, pero la comunalidad, es decir, que el lenguaje sea un elemento compartido por una cultura, pero no por otra, puede establecer vínculos, pero también puede establecer barreras, si no es un vínculo compartido. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en caso de que existiera una tercera vez, ¿crees que podría volver a regenerarse la vida? Si alguien sobrevive, sí. Si alguien sobrevive y tiene el cerebro y la creatividad y la intención, sí. O sea, no existe ciencia sin voluntad ni creación sin voluntad. Yo no creo si no tengo la voluntad de crear, pero tampoco creo si no tengo la creatividad ni las herramientas de razonamiento para crear. ¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? No, indudablemente somos seres sociales y sociables. Y ese es nuestro fundamento de preservación hasta del especie. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y o poético? No todos, pero sí. O sea, en términos generales, ese debería ser el ideal de una persona, sobre todo esa parte racional. Haría falta mucho de eso. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin Sol? La existencia de la Tierra sin Sol, no. Para mí no es posible, porque para mí el Sol es el fundamento de muchas de las reacciones químicas vitales, no solamente a nivel de seres humanos, sino a nivel de plantas, a nivel de los mismos animales. ¿Es posible la vida en otras galaxias? Sí, en las mismas condiciones que tenemos aquí, probablemente, o en otras condiciones, la vida se ajusta a las condiciones. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos naturales con el fin de preservar el futuro de la humanidad? Tiene que mejorar, es inminente. Y de hecho teníamos nuestros indígenas, eran muy sabios con el medio ambiente. Más que mejorar es retomar muchas de las cosas que teníamos. ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se daba por hecho en las ciencias exactas, como lo son la física, la biología y la química? Sí, claro. Tiene que dar, o si no, esto sería eternamente aburrido. La posibilidad de cambio tiene que darse y día a día nos estamos adentrando en campos que son muy interesantes y nos da la respuesta a otras cosas y nos abren preguntas de otras. Obvio, tiene que ser así. ¿Podría considerarse la cultura como una barrera entre las diferentes sociedades o una
es una unión. Es la posibilidad de interactuar, es la posibilidad de encontrar partes que son muy similares unos con otros y enriquece el ser humano y las cosas bonitas que tenga. Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos, porque surgimos de este, entonces el cosmos somos nosotros. Somos una parte muy pequeña de un todo que es tal vez el cosmos. Pero decir que somos el cosmos como tal es una aseveración bastante atrevida. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas? Esa es una aseveración bastante interesante de mirar. El lenguaje debe ser universal de alguna manera, pero eso no significa que las lenguas nos separen, lo contrario. Deberían unirnos, deberían apostar a ese gran lenguaje y esa manifestación. Sí. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en caso de que existiera la tercera, ¿podría regenerarse la vida o en qué cambiaría? Cambiaría en la forma en la que estamos, como la conocemos probablemente, pero es que la vida misma se acomoda y siempre va a surgir, así sea del más grande de los hecatombes, pero siempre va a surgir. Gracias, Luis. ¿Es posible la existencia del individuo sin sociedad? No sé. No. ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y poético? ¿Me la repito, por favor? ¿Es el ser humano un ser racional, delirante, trabajador, lúdico, empírico, prosaico y o poético? O sea, si el ser humano posee esas características. Sí, pues sí, porque pues no sé, es que no. Bueno. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es posible la existencia de la Tierra sin Sol? No, eso sí no es posible, pues Okay. porque las plantas necesitan el sol y para generar el oxígeno. Pues, ¿Es posible la vida en otras galaxias? si existe el agua, sí es posible. Sí. ¿Cree usted que la forma de pensar y la cultura de la sociedad moderna puede cambiar o mejorar para un preservamiento de los recursos naturales? No la comprendo. O sea, ¿se cree que nosotros actualmente tenemos una cultura, digámoslo así, una cultura decadente en cuanto a preservar los recursos humanos, ¿sí? O los recursos naturales? ¿Se cree que puede haber un cambio, una modificación de esa cultura para que haya un preservamiento de esos recursos? Sí, pues sí cambiamos. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? Pues si nosotros pues cambiamos nuestra manera de pensar y pues ya no desperdiciamos todos los recursos y pues sí. ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo trataría de cambiar la mentalidad de las personas? Por ejemplo, cambiar la mentalidad, pues cambiar la mentalidad de las personas, pues por medio del reciclaje o alguna cosa pues, para... ¿Cree usted que se puede desmentir una verdad que se da por hecho en las ciencias exactas como lo son la física, la biología y la química? Por ejemplo, la gravedad. ¿Desmentir? Sí, Pues, se puede desmentir. Es decir, ¿usted cree que pueden existir otras teorías para las ciencias exactas como son la física, la matemática? ¿Cree usted que puedan haber otras respuestas o que eso... Creo que eso es muy exacto y no creo que puedan existir. ¿Podría considerarse la cultura como una barrera entre las diferentes sociedades o una unión? Pues, no sé, ¿Sabes? Es correcto afirmar que nosotros somos el cosmos, porque surgimos de esto. Entonces, el cosmos somos nosotros. ¿No sabes? No. ¿Es posible que seamos unidos por el lenguaje y separados por las lenguas?
Dame un caso, un ejemplo. Unidos por el lenguaje, pues que todos hablamos un idioma, ¿no? Sí. Y pues separados por las lenguas, pues no, es que no se me puede decir. Teniendo en cuenta que el mundo se ha visto en proceso de extinción 2 veces, en caso de que existiera una tercera, ¿la vida podría regenerarse o en qué cambiaría? Pues Entonces, por ejemplo, que la Tierra una vez fue chocada con la Luna, se vio existir, casi se extingue y otra vez fue por la era del hielo, ¿sí? sí. Pues si existiera una tercera, yo creo que sí se podría volver a existir la vida, pero cambiaría mucho la mentalidad de las personas.